la pastoral de las comunicaciones como actividad que vamos a ver en este módulo, y más que todo de nuestra propia realidad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de los mismos medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, ahora internet, en las redes y de las diferentes redes sociales, mirando qué ha pasado, pero también la preocupación y los retos que se enfrentan la Iglesia Católica y nosotros los creyentes, como los no creyentes al escuchar ciertos audios, ciertos textos en diferentes páginas de internet. Sin más preámbulo, es aquí donde yo quiero enfocarme, que todo el fundamento de la pastoral de la comunicación como medio de preocupación para difundir el Evangelio, difundir la formación, difundir la catequesis, difundir esa buena nueva a toda la humanidad. Bueno, a los que se dejan evangelizar, o a los que en su primera instancia, su primer carisma, fueron evangelizados, fueron convertidos, pero después la iglesia, inclusive, se ha ido olvidando de ellos, o estas personas se han ido alejando por dejarse llevar por otras ideologías. Por eso el Evangelio, desde la pastoral de las comunicaciones, en sus diferentes formatos, en diferentes formas de llevar el Evangelio, ha venido a la par, conviviendo con las ideologías, pero sin olvidar su base, su fundamento, y contrarrestar. Es lo que siempre se ha escuchado, que ser evangelizador, ser misionero, ser una persona de fe es ir en contracorriente. Y podemos ver ideologías que han permeado dentro de la iglesia, ideologías que han desviado la verdadera fe. Por eso, la pastoral de las comunicaciones, el enfoque está en la humanidad, llevando el mismo mandato bíblico, el mandato de Jesús: vayan y prediquen a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la humanidad vemos diferentes seres humanos que para este momento es un trabajo misional. Desde la misma historia, el devenir histórico, hablamos de lo no confesional, o sea, personas que a la vez no son creyentes, son ateos o son de otras ideologías religiosas, inclusive de credos diferentes. Por eso es primordial ese trabajo misional, pero a la vez sin olvidar a estas personas que han sido catequizadas, han sido formadas y se conocen como el grupo de personas confesionales. Pero ¿cuál es la idea? Como lo dice la revista de Vida Pastoral de la Editorial San Pablo, en el numeral 174 del año 2019, y entre uno de los artículos que habla sobre de las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales, la jornada número 54, entonces el Papa Francisco rescata una parte que es formar comunidad, porque la comunicación tiene que ver con la comunidad, que el mensaje no se pierda y se forme la comunidad. Pero ¿cuál es la parte confesional? La parte inicial de la fe primaria, o sea, la primera base de la fe que ha sido formada y ha sido por tradición familiar. Es una fe básica, mientras que ahí se está formando, por eso está la formación de la fe, los educadores en la fe, los educadores de educación religiosa, la ERE, en los colegios, pero también, aparte de eso, está la catequesis, el acompañamiento espiritual. Por eso hay personas que tienen una fe ya en formación y no se puede perder. Pero la pastoral de las comunicaciones, durante toda su historia, ha venido utilizando los mismos medios de comunicación masiva a nivel secular, la radio, televisión, prensa y los impresos de libros, textos, vidas, ejemplares de testimonio de vida de santos. Ha sido como un medio también para seguir comunicando la fe, seguir comunicando ese crecimiento de la fe. Entonces, los más media es uno de los canales que ha utilizado la iglesia y no ha sido ajena, ha estado a la vanguardia en esa parte. Por eso en la quinta conferencia general
Episcopal Latinoamericana del Caribe, en sus numerales 484 al 490, habla sobre la pastoral de la comunicación y cómo también hace recuento y hace un llamado también de atención para no olvidar ese medio y seguir profundizando, seguir profesionalizándose en estos medios. Aquí es donde muchos son muy doctos en la parte teológica, pero muy pocos en la parte técnica a través de estas más media. Y al caso contrario es que hay muchos técnicos que manejan muy bien esto, pero no tienen formación en la fe. Y hay que saber compaginar estos dos. Por eso la preocupación de formar verdaderos idóneos, personas que tengan que ver con los medios de comunicación. Pero a la vez, el auge y la utilización de la internet. Ya tenemos radio en internet, tenemos televisión en internet, prensa en internet y también herramientas virtuales que sirven también como medios de comunicación, medios de seguir evangelizando, seguir comunicando para las diferentes comunidades virtuales. Pero también es un reto y una preocupación porque pululan las redes sociales, pululan fuentes de información que tiene que haber un filtro. Muy bien, la fe de la persona que quiere seguir difundiendo la fe, pero si no tiene una formación podemos estar errando y tener ciertas equivocaciones que pueden al lector o al oyente tener una idea vaga de la verdadera fe. Podemos caer a la fake news, pero la misma forma de llevar esa fe, esa comunicación, se está replanteando en cómo se está llevando el querigma, cómo se está llevando la catequesis, el cómo se está llevando y dando a conocer la liturgia y qué ha pasado con el acompañamiento espiritual. Por eso, esa fe profundizada es también esos nuevos aprendizajes. Desde antes de la pandemia, la Iglesia ha utilizado estos medios. Ahora en la pandemia se ha difundido más utilizar los medios de internet, las redes sociales, profundizar más las herramientas virtuales, las ABA, pero también el replantear, como dice el artículo de la revista de la Universidad Javeriana, el padre Gabriel Jaime Pérez, jesuita, en su artículo de ahí, Pastoral de la Comunicación en América Latina, las principales experiencias y sus características, resalta y rescata otra vez esta parte, el querigma, el catequesis, la liturgia y el acompañamiento. Pero él dice, no es tanto la reevangelización, habla más de cómo utilizar la nueva evangelización con estas nuevas formas de aerópagos, de lugares de llevar el evangelio. Entonces, cómo se está replanteando el querigma. Hemos escuchado últimamente el CINE, el Sistema Integrado de Nueva Evangelización. En este caso lo está llevando el Obispado Castrense de Colombia. Cómo está evangelizando ese primer querigma a los soldados, a la policía, para que su fe no se quede primaria, sino que se profundice. Y si podemos tener laicos comprometidos, mejor. La catequesis, últimamente tenemos el nuevo directorio de la catequesis y que también se está a la vanguardia de cómo se está utilizando los medios virtuales para la formación en la catequesis. La liturgia, como yo he dicho, se ha llevado la Eucaristía en televisión y también se está llevando la Eucaristía a nivel virtual por el asunto de la pandemia. Nuevos medios para llevar la liturgia, pero es muy diferente, ¿no? Porque la liturgia, pienso yo, es presencial, pero por cuestiones de la salud y bioseguridad también se está utilizando en la forma virtual. Entonces, ¿cómo se está formando en la liturgia? Pero también el acompañamiento. Listo, se iba a la parroquia, se hablaba con el padre, se confesaba o tenía una dirección espiritual. Y
En esta parte de la revista javeriana, el padre Gabriel Jaime rescata una parte que me dejó pensando: el acompañamiento telefónico. Curioso, ahorita tenemos las videollamadas en diferentes plataformas y qué curioso, ¿no? Yo me imagino una confesión en videollamada, una asesoría espiritual. Así como se hace una asesoría médica, pienso que también hay una asesoría espiritual también de esa forma. Es curioso, son nuevos retos, nuevas formas, y donde se tiene que romper ciertos paradigmas y replantearse una vez más la pastoral de la comunicación, cómo utilizar la internet, las redes sociales, evangelizar, ir en contra de la fake news, formar en la verdadera fe, ir a las fuentes verdaderas. Gracias.